Problemas técnicos. ¿Cómo te va, Víctor? Bien. ¿Y tú, Manuel, cómo estás? Aquí nuevamente con estas sesiones en las que combinamos YouTube y combinamos transmisión en vivo para Ok, poder aclarar ok. preguntas. Buenísimo. Ahí tenemos unas pequeñas dificultades técnicas, pero parece ser que ya todo está bien. Y bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, Víctor, quiero decirte que hemos tenido varias respuestas, varios mensajitos, varias felicitaciones a todo Qué bueno, qué bueno, qué bueno. lo que compartimos. Ajá. Obviamente hay personas a las que les gusta que sea de manera personal, no que no se haga tan a detalle. Am, a ver, vamos a ver. Aquí con un cafecito de montaña, rico. Qué rico café que hay aquí en Colima, por favor. Qué buen café. Qué buen café. Bien, Víctor, vamos a empezar con una pregunta que nos hacen llegar por medio de nuestro canal de YouTube. Vamos. En esta pregunta menciona, saludos a Víctor y a su equipo. Quiero hacer una pregunta y si es posible, y si no lo entiendo, tengo problemas con mi rodilla izquierda y me da miedo someterme a un reemplazo de rodilla. Con su sabiduría, ¿qué me sugiere? Gracias. Pues, bueno, primero, un gusto que haya preguntado. Generalmente cuando el cuerpo físico se enferma, y hay que tratarlo con médicos, salvo que el doctor no encuentre nada. Si no encuentra nada, ya se puede trabajar distinto. Pero también con una canalización puede saber si es necesario hacer o si puede disminuir todos esos dolores con determinados ejercicios físicos, con otra alimentación y con otras técnicas que les pueden llegar a dar, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta eso. Hay mucha medicina holística que ayuda a la recompostura de cartílagos, de huesos. Hay mucha alimentación también que ayuda a eso. Obviamente hay que agotar todas las instancias, hay que resolver dudas, hay que buscar toda la información posible. Yo siempre digo, si el doctor ya te dijo que hay que hacer algo físico y te quedan dudas, bueno, hacemos una canalización o hacemos una terapia y ahí vemos qué es lo que resulta. Y de eso ya va a tener ya mucha certeza. He tenido algunos pacientes que no avanzó más la dolencia, una hernia de disco, una lesión en un hombro, en rodillas no me ha tocado, pero sí en tobillos, y que se hizo ciertos trabajos, la lesión no aumentó, no prosiguió y sí fue disminuyendo después. ¿Por qué? Porque cambió la alimentación, empezó a tomar ciertos suplementos que llevaron a recomponer toda esa parte. En este caso fue lo del hombro y unas hernias de disco. Pero bien, o sea, hay que buscar toda la información posible para que no te queden dudas. ¿Ok? Entonces lo aconsejable sería que tuviera una sesión de canalización, Víctor. Sí, conmigo, con quien quiera. O sea, no hay inconveniente eso. Pero sería bueno eso, para que ahí pueda hacer todas las preguntas. Y ahí vas a poder hacer las preguntas. Si es bueno operarte, si no, si qué, cuándo es bueno, por qué. Entonces ahí te van a resolver mucho de esas dudas que estás teniendo. Bien, Víctor.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bien, vamos. En esta siguiente pregunta nos mencionan o nos quieren preguntar más bien acerca de que por qué los resultados en las sesiones de constelaciones familiares tardan tanto tiempo en estar listos o por qué tarda tanto en verse reflejados los resultados en constelaciones familiares chamánicas. Bien. Con las constelaciones pasa esto. Cuando empiezan a tardar, ya sean constelaciones sistémicas, familiares, constelaciones chamánicas. Bueno, la chamánica no, porque es más rápido, es más fuerte. Pero siempre se demora. ¿Por qué? Porque la gente se apresura mucho. ¿En qué? Siempre se dice que con constelaciones vamos a ir a sanar un pasado o el pasado de nuestros ancestros. Está bien, está perfecto. Eso hace una constelación. ¿Nos va a ayudar? Sí. Pero ¿qué pasa si mucho de ese bloqueo lo tenemos nosotros? Generamos un bloqueo nosotros que no permite que esa constelación llegue. Es como si tenemos una fila de muñecos y aquí estamos nosotros, ¿sí? Este es el papá, abuelos, bisabuelos, tíos y así todos. Si el problema estuvo acá y nosotros también reflejamos un problema, nosotros vamos a hacer una sanación sistémica aquí, en el bisabuelo o en el tatarabuelo o en la sexta generación. Y eso va a empezar a decantar en las generaciones. Pero cuando llegue aquí a nosotros se va a encontrar con una pared. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sanado, ¿sí? No hemos ordenado nuestro mapa, no hemos sanado nuestras emociones. Entonces tarda mucho, es como que llega y se encuentra con una pared. Porque si bien arrastramos el mismo problema, la misma solución viene, pero se encuentra que nosotros estamos pasando por un desequilibrio o el paciente está pasando por un desequilibrio en los cuales esta sanación no llega, se demora, se tarda, choca con una pared. Lo ideal es tratar a este paciente primero, antes de una constelación. Tratar a este paciente, ver cuáles son las emociones que le están impidiendo sanar. Y una vez que realizó ya secuencias de extracción de emociones, ahí recién vamos a ver reflejado que la constelación sana muchísimo más rápido, cualquier constelación. Entonces, siempre es bueno trabajar al paciente primero, individual, antes que una constelación. Hay emociones tan duras, que no permiten el ingreso de una sanación como la de constelación. Y esto yo lo he visto en pacientes que han venido, en pacientes que he tenido, y también lo veo energéticamente. Yo esto no lo escuché nunca, de que por esa razón no sanaban. Yo lo vi, energéticamente lo vi, lo pude rastrear, y haciendo canalización me entero de todos estos pasos. Que primero, como les dije, hay que tratar el paciente por individual para que las constelaciones puedan ejercer una formación de sanación mucho más rápida que lo que sería si lo largan al ruedo a que haga constelaciones solas. Así que, ¿por qué? ¿Se siente muy bonita la constelación? Sí. ¿Es liberadora? Sí. Pero la sanación va a chocar con una frecuencia energética que no ha sido removida. Esa frecuencia energética son emociones. Esa frecuencia energética son intervenciones. Esa frecuencia energética son estados de ánimos alterados. Entonces,
Necesitamos tratar al paciente individualmente primero para que luego podamos hacer algunas constelaciones. Es así, Manuel. Sí, muy bien, Víctor. Muy bien. Por ahí te pido si le mandas un saludito a Yesenia, que nos está Hola, ayudando un Jess. poquito ahí en la transmisión. Por ahí tenemos también algunos espectadores. Recomiendo que se hagan masajes de reconstrucción, de armonización ahí con Yesenia. Masajes emocionales, increíble. Así que totalmente recomendada. Muy bien, muy bien. Te agradezco, Víctor, que ahí le regalemos el gol, obviamente. Muy querida Jess, por ahí. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, Víctor. Vamos. ¿Sí? Aquí menciona, hola, ¿qué tal? Buen día. Me gustaría saber cómo es posible que yo pueda sanar un aspecto que me hace conflictuarme constantemente acerca de si yo realmente estoy haciendo las cosas bien o no, tanto en lo familiar, en la pareja o en el trabajo. Pues es muy sencillo. Como están ahora las energías, si te hace feliz, está bien. O sea, es muy sencillo. Te tiene que hacer feliz. Si no te hace feliz una situación, no está bien. Si no te llena de armonía, de paz, de felicidad, de amor, una situación, una relación, una convivencia de vecino, de pareja, de trabajo, no está bien. Algo no está bien. Hay algo que tenés que cambiar. Los otros posiblemente no lo van a cambiar. Entonces, si tú lo sientes, es tu deber cambiarlo. Cambiar de pareja, de trabajo, de lugar, de manera de reaccionar, de manera de ser. Quizás necesitas fortalecerte emocionalmente, pero es tu deber, es tuyo. No esperes que los demás cambien. Los demás son un espejo de los que nos hace falta. Entonces, la intención de todo el movimiento que se hace energético es la felicidad, la paz. Si te genera felicidad y paz, está bien. Si no, hay algo que no está funcionando. Hay algo que no debe estar. No debe estar ahí. Y te das cuenta muchas veces si es una relación de pareja que cuando soltás definitivamente genera un estado de paz. Genera, aunque haya dolor, pero genera un estado de paz y de felicidad. Víctor, preguntándote acerca de esta respuesta, bueno, ahondando un poquito más acerca de esto, ya ves que en pasadas canalizaciones, en pasadas sesiones que hemos tenido, hablas acerca de cómo la energía se ha movido demasiado. Aquí tú mencionas el aspecto de cambiarse. El cambio así de radical, por ejemplo, de algún trabajo, de algún lugar, de alguna vivienda o algo así, ¿representará un reto o representará o se le facilitarán las cosas o qué podría influir ahí? Lo que pasa es que los seres humanos somos animales de costumbres y muchas veces nos soltamos un trabajo aunque nos haga daño porque tenemos miedo. Hay emociones de miedo, hay emociones de contradicción, hay emociones de frustración que no están resueltas en nosotros. Entonces nos genera miedo cambiarnos de lugar, cuando en realidad nos debería generar una felicidad. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuándo? Sucede cuando realmente nos convencemos de que ese trabajo no es para nosotros, o que el ámbito laboral te genera pesadez, dolores de cabeza. Entonces hay mil y una formas de poder cambiar. Puede ser en la misma empresa a otro lugar, cambiarte de trabajo. Tenemos miles de posibilidades, pero nos gusta el sedentarismo.
nos gusta mantenernos seguros, ¿sí? No nos gusta confrontar con nosotros mismos, con nuestro futuro. Eso es lo que sucede. Aunque muchas veces estemos anclados en el pesar, en el dolor, en la angustia, pero no lo hacemos. ¿Cuántas personas cambiaron y les fue muy bien? Yo les voy a contar un ejemplo mío. Yo tenía 20 años y empecé a trabajar como chofer para una empresa. Manejaba y resulta que cuando tenía como 23, 24 empecé a poner una empresa mía que era de mantenimiento de parques y jardines y arboledas y bueno, albercas, piscinas. Pero no quería soltar el otro trabajo que me generaba mucho estrés. Fue un día que me convencí totalmente de que debía dejar lo que estaba haciendo y dedicarme a lo que era para mí. Lo hice y fue tal la paz que me fue tan bien, pero tan bien. Mi empresa sigue en vigencia todavía en Argentina. Sigue en vigencia, ya tiene 25 años. Así que imagínate, o sea, hay que darse cuenta no de que si aquello me va a hacer bien. Hay que darse cuenta de lo que te está generando dolor, inquietud, enfermedad, porque muchas personas se enferman en los trabajos por el estrés, por el jefe, por la presión. Se generan muchas contradicciones internas y ahí es donde vienen las enfermedades, los procesos. Los procesos de carencia empiezan en esas situaciones. Poco a poco nuestro cuerpo sabe que lo que le estamos dando no es bueno, entonces no tiene cómo hablarnos que podamos escuchar, entonces lo que hace traslada esa energía enfrente. Y lo mismo que le provocamos a nuestro cuerpo es lo que empezamos a sentir en nuestra vida, la carencia. Empezamos a perder dinero, a cobrar menos, se nos empiezan a romper muchas cosas en la casa que nos generan un gasto extra. Y cualquiera pensaría que es una brujería y que no, muchas veces es interno. La mayoría de las veces es totalmente interno. Entonces, el poder detectar lo que nos hace mal es lo fundamental o la piedra base para poder construir lo que luego vamos a hacer. Bien, Víctor, te agradezco por explayarte, te agradezco por esa respuesta. Obviamente fue un poquito más allá de lo que nos habían preguntado, pero gracias, Claro. gracias. De ahí entonces, Víctor, vamos a pasar a otra pregunta. En esta pregunta nos hacen mención acerca de lo que hemos estado hablando en el transcurso de la semana en Facebook. Más específicamente, en la publicación que habla acerca de la humillación. Me gustaría saber cómo es que una persona puede identificar que está clavada en esa parte de la vida que no puede darse cuenta de que todas las demás personas lo humillan, lo sobajan, lo reducen sus sentimientos, minimizan su sentir, minimizan sus emociones, pero aún así esa persona sigue estando vigente en esos espacios. ¿Y cuál sería la pregunta? Me imagino que cómo se dan cuenta de que puede llegar a necesitar ayuda. Lo que pasa es que hay situaciones muy distintas. Muchas veces necesitamos pasar por un periodo de esta frecuencia para poder equilibrar ciertos patrones en nuestro cuerpo.
Cuando no los logramos entender, así es cuando nos empezamos a quedar sumidos en esta vibración de humillación. Muchas veces el que es humillado no se da cuenta. ¿Por qué? Porque se siente a sí mismo poca cosa. Te vas a dar cuenta cómo se viste, cómo habla, cómo encoge los hombros, cómo agacha siempre la mirada. Si camina con la cabeza agacha. Entonces, ahí es cuando te empezás a dar cuenta que hay un dejo de humillación dentro tuyo, unas emociones de humillación o sentimientos de humillación que han sido producidos por emociones. Entonces, ahí la persona se empieza a dar cuenta. Ahora, el buscar ayuda es muy fuerte para una persona que se siente humillada, es muy difícil. Siempre tiene que haber alguien más que le diga, vamos, te acompaño, vamos, lo hacemos juntos. Yo te acompaño a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque le cuesta. ¿Por qué? Porque se siente poca cosa. Estas humillaciones pueden ser producidas por vidas anteriores, por emociones de esta vida, por energías externas, por energías de interfirientes, porque están interferidos. Pueden ser producidas por muchas razones. Lo bueno es que la manera de cortar con esa humillación es encontrar cuál es el motivo por el cual esa persona se siente humillada. Cuando logramos encontrar ese motivo o el por qué, ahí comienza a resolver todos los conflictos. Una buena manera de ir, pero esto es para todos, no para las personas que se sienten humilladas. Para levantar un poco la autoestima es cada vez que te ves en la mañana al espejo, decirte cosas bellas, aunque sea por un ratito. Caminar, aunque sea 2 minutos al día, 3, en una postura esbelta, sacando pecho, barbilla arriba, bien arriba. Esa postura le genera energéticamente al cerebro, ¿sí?, una información. Está todo bien, qué bien que va, está todo perfecto. Aunque sea dentro de tu casa, no importa. Pero una postura con una sonrisa genera un efecto en el cerebro de una información. Y esa información se empieza a replicar en todo el cuerpo. Pero sí o sí necesita ir a la base de esa humillación. ¿Se entiende? Sí. Qué bueno. Fíjate que ahorita que respondes eso, Víctor, me recuerda a una pregunta que nos hicieron en alguna sesión en la cual hablaban acerca de que no se sentían merecedores. Claro. ¿Sí? Entonces, Es que imagínate que cuando una persona no se siente merecedora, se siente humillada, frustrada y convive a diario con esa energía y convive a diario con personas que la hacen sentir así, ¿cuál es su mensaje? O sea, el mensaje de esa persona, el mensaje de ella al universo, que todo le entrega es: con esta vida de mierda estoy bien. Ese es el mensaje. Entonces el universo dice, siempre se deja para el último, así que lo que sobra te lo doy si es que te llega. Por eso les cuesta mucho conseguir trabajo o buenos trabajos o realizar buenas ventas o hacer cosas distintas que sobresalgan. ¿Por qué? Porque se dejan para el último, porque no piensan en ellos, porque se sienten poca cosa, tienen muy poco amor propio, se sienten humillados, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje. La idea es cambiar el mensaje, por eso la postura genera una información, que esa información es la que va perfecto. La postura, la fuerza, una postura de fuerza por un par de minutos con una respiración profunda, una sonrisa constante, genera una información en el cerebro. Pasos
firmes, que se sienta el talón para caminar. Esa postura genera una información energética que el cerebro la toma como diciendo, wow, está todo bien, sigamos así, sigamos. Y genera endorfinas que van cambiando nuestro sistema inmunológico y todo lo que, bueno, desde la neurociencia ya sabemos. Pero genera una revolución en todo el cuerpo. Eso es lo que hace, para bien. Excelente, excelente, Víctor, excelente. Yo creo que muchos de nuestra audiencia o nuestras personas ahí conectadas, tenemos ahí a 6 personas conectadas. Qué bonito. Otros que entran, salen, no sé si tenga que ver con su conexión, pero bueno, bienvenidos todos ustedes. Seguimos aquí en esta sesión de preguntas. Si tienen alguna duda, si tienen alguna situación, claro, con gusto la podemos aprovechen que está gratis. Bien, Víctor, vamos a pasar a una siguiente pregunta. Vamos. En esta siguiente pregunta, lo que mencionan es acerca de cuál es la opción que yo tengo al momento de estar trabajando con mi familia y estar trabajando conmigo mismo para poder crecer y crear mi propio camino. Les explico. Tiene que ver con el hecho de que, desgraciadamente, no cuento con mis hermanos para poder sobrellevar lo que son mis papás. No los voy a dejar de lado, pero tampoco me quiero dejar yo. ¿Cómo puedo hacer para equilibrarlo? ¿Cómo puedo hacer para no estar pensando en que es que si ellos me ayudaran, es que si ellos aportaran, es que si esto, es que si aquello? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ese es un pensamiento típico de carencia. Cuando una persona piensa así, indirectamente en su interior hay una emoción de carencia muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque siempre está esperando que alguien más colabore con algo. Una de las pocas maneras que hay de no pensar en eso es revisar uno mismo qué es lo que hace por sus padres. Sus padres son algo mágico, es el equilibrio de cada persona. Se los ayuda cuando se puede, eso es verdad, cuando no se puede, no, pero se los ayuda cuando se puede. ¿Por qué? Porque genera una devolución energética tan fuerte. Ahora, si esa persona los ayudara sin contemplar qué es lo que hacen nosotros, con lo poquito que pueda, no importa, su beneficio sería aún mayor, muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque genera en él una vibración de abundancia. ¿Cuándo se genera esta vibración de abundancia? Cuando lo que da no pone en riesgo su propia felicidad. Cuando lo que ayuda o con lo que ayuda no pone en riesgo su propia supervivencia, hasta sus propios caprichos, dicen. No es que das lo que sobre, no, pero das lo que podrías guardar para otra cosa o podrías compartir en otra cosa, lo das ahí. Cuando no pone en riesgo esa otra parte, ahí empieza a generarse un equilibrio. Ese equilibrio genera abundancia. ¿Sí? Si le das dinero, en realidad se lo deberías dar a la mamá, para que la mamá lo haga más abundante y que bendiga ese dar dinero, ayuda de la forma que sea. Esa es una de las pocas cosas que hay de poder solucionar este conflicto, porque si está en un conflicto así no se va a poder salir tan fácilmente, porque muchas veces tenemos arraigado o tienen arraigado de que la familia es lo primero, cuando realmente lo primero es lo que está aquí, después el resto. Por eso dicen ellos, hay que dar cuando no comprometa la supervivencia. Cuando no comprometa esto, ahí recién damos. ¿Sí? Duro, sí, pero tiene mucho que ver con las vibraciones internas de cada persona.
Porque muchas veces energéticamente hay personas que obligan a los hijos a mantenerlos. No digo que sea este caso, pero los obligan. ¿Por qué? Porque los criaron. No es así. Los hijos no están obligados a amar a los padres, ¿sí? No están obligados a colaborar tampoco. Uno lo hace por amor, por amor. Ahora, te puedes fijar que muchos de los que no ayudan tienen una mejor vida. Está bien, pero energéticamente su cuerpo está en desequilibrio. Entonces, ¿el colaborar sirve? Sí, sí sirve. De una manera racional. Eso sería lo más práctico. Para que no te descuides tú. Eso sería lo más práctico. De esa manera lo están diciendo aquí mis grandes amigos, estos dos genios. Muy bien, Víctor. Muy bien. Excelente. ¿Podemos pasar entonces a otra pregunta? Vamos, a ver. Bien. Esta pregunta viene acerca de los registros akáshicos. Eso. Menciona, es posible que... Bueno, déjame te leo todo el mensaje. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola. Encontré su contacto por medio de Facebook y son los únicos que me han respondido al mensaje que he enviado. Me da mucho gusto saber que existen lugares que realmente están brindando la atención. Tengo una duda y me gustaría que me apoyaran en ese sentido. Voy enterándome de que se pueden crear lectura de registros de espacios, de lugares o de casas. Yo estoy por comprar un terreno y con todas estas lluvias que han pasado, realmente me la estoy pensando mucho porque no sé si el lugar que estoy eligiendo sea apto para una vivienda. ¿Es posible que a través de los registros akáshicos pueda conocer esto? Hola. Bueno, claro que sí. Claro que sí. Para eso sirven los registros akáshicos y la canalización, para resolver todo este tipo de dudas. Muchas veces al querer comprar un terreno, no sabemos si se va a inundar, si no se va a inundar, o si me tocó una vuelta que uno de mis pacientes hizo un registro sobre unos terrenos que iba a comprar. Le dijeron que no, que él decide, la decisión siempre del paciente. Ellos sugieren. Le dijeron no porque no vas a vivir en paz. Pero es una zona tranquila, es una zona que... Le dijeron eso. Nada más. Este aquí que el hombre no preguntó por qué no iba a vivir en paz o tranquilo. Bueno, compró los terrenos, estuvo bien 2 años. Al mitad del segundo año empezaron a construir atrás y construyeron un gimnasio con una parte al aire libre. O sea, la música era fuerte todo el día, de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. No pudo estar en paz. Se fue, vendió la casa y se fue. Entonces, para eso sirve, para saber si el lugar es bueno, si vas a estar bien, si no vas a estar bien. Ellos nunca te dicen qué es lo que vas a hacer. Ellos responden a las preguntas con sugerencias, te leen una imagen. Ustedes pueden ver que yo cuando canalizo a veces miro para arriba, para abajo, me voy. ¿Por qué? Porque hay imágenes en todos lados. Entonces yo voy viendo. Eso es lo que pasa. Voy viendo situaciones, cosas. Entonces sí, a través de los registros akáshicos, sí, a través de los registros akáshicos, al comprar una vivienda te pueden decir en qué situación está. Si ediliciamente está bien, si es que no vas a gastar mucho en arreglarla, si no se van a romper cosas, si hay cosas extrañas, energías, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas energías que se cruzan, líneas ley, se llaman líneas ley de la Tierra, que se
que se cruzan y muchas veces en ese lugar no puedes poner una cama para dormir, no puedes poner planta, no puedes poner un baño. Muchas veces si hay agua subterránea tampoco, porque genera un estado de intranquilidad permanente en la energía. Entonces para eso sirve. Sí, tiene toda la razón, le va a ayudar muchísimo. Entonces, que asista a una sesión. Pero con gusto. La puede hacer en línea también. No hay problema. No, es número de aquí ¿De aquí de Colima? de aquí de Colima. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque ha bajado mucha agua. Sí. Ok, Víctor, nos desviamos. Nos desviamos un poco del tema, discúlpenos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. En, en esta pregunta, lo que hacen es preguntar acerca del ciclo de que no es posible o no tengo otra alternativa más que esa. Dice, tengo un problema que comienzo una cosa, después no puedo terminarla, comienzo otra cosa, me doy cuenta de que podía haber terminado la primera cosa y no termino esta segunda cosa por empezar otra vez con la primera y regreso al sentir que no puedo terminarla para volver a empezar con la segunda. Mucha gente me dice que estoy pasando o estoy perdiendo el tiempo nada más y estoy en un rol de víctima, pero de verdad me cuesta demasiado tener la posibilidad de resolver una u otra cosa. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esos casos así se da mucho cuando hay intervenciones. Cuando hay intervenciones energéticas en un cuerpo, no permiten que termine algo. Cuando ha quedado algo inconcluso en una vida anterior y trae una frecuencia de que algo está inconcluso, genera eso también. Y es que no lo hace a propósito, o sea, energéticamente su mente divaga y quiere concluir algo y no sabe qué es. No sabe qué es. Entonces, lo ideal es descubrir qué es lo que no concluyó. Descubrir cuáles son las emociones que lo están llevando a esa no conclusión. Descubrir cuál es la frecuencia en su cuerpo que está interfiriendo en que empiece algo y lo termine. Casi siempre se comienza por metas pequeñas, muy pequeñas, de un día para el otro. O de como limpiar. Voy a limpiar toda la habitación y terminarla. Pero eso sucede cuando hay interferencias. Esas interferencias energéticas. Es muy común, lo hemos visto muchísimo en terapia. Muchísimo. Pero para eso no hay nada mejor que terapia, mi amigo, holísticas. Encontrar la razón que te lleva a eso. Encontrar la razón. Acordate que no hay poder más grande que la información. Entonces, el poder conocer por qué te pasa esto, ya tener el 50% de la solución hecha. Así que te invito con gusto a alguna sesión que te ayude a descubrir qué es lo que te está pasando. Esto aplicaría, Víctor, para personas que no quiero decir que padecen del mal de tartamudear o de no completar alguna frase. Sí, bueno, yo soy tartamudo, o era, o soy. Bueno, sí, ahí. Pero cuando era chico era mucho más. Pero ¿por qué? Yo descubrí a través de las terapias por qué resolví mis intervenciones y que siempre me estaban dominando eso, o me llevaban a esa tartamudez. Luego se me acentuó cuando me empezaron a asustar, que casi me quedé mudo, o sea, no hablé, o sea, y se me cortó la voz. Tuve que volver otra vez a retomar. ¿Por qué? Porque veía muchas cosas, o sea, sufrí muchísimo esta parte energética, esta apertura aquí y aquí, la sufrí mucho. ¿Y qué pasa? Que mi cabeza va mucho más rápido de lo que hablo.
Muchas veces en una oración la comienzo y me salto toda una parte y me voy al final. Y los que me escuchan se quedan. ¿Por qué? Porque mi cabeza ya lo pensó, ya lo dijo, ya lo canalizó. Y mi boca no lo pudo decir. Pero bueno, sí tiene que ver eso, es el resultado, es uno de los resultados. Uno de los resultados. La tartamudez es uno de los resultados, el no poder bajar de peso es otro de los resultados, el estar cambiando constantemente de trabajo es otro resultado, ¿sí? El no poder comer a gusto es otro resultado de eso. Entonces, sí hay muchas variantes del tema, pero como te digo, no hay nada mejor que entender por qué y de dónde viene. Y una vez que sepas de dónde y por qué, decidirse a hacer alguna sesión holística o de liberación cuántica que te va a ayudar muchísimo en este proceso. Así que, repito, te invito porque yo también lo viví y lo pasé y lo conozco muy bien, muy bien. Te agradezco, Víctor, te agradezco. Vamos a pasar a otra pregunta. ¿Dónde quedó? Aquí está. Dice, hola, ¿qué tal? Envío este mensaje para ver si pueden responder mi pregunta en alguno de sus videos. Me llama mucho la atención cómo tienen demasiada información que tal vez parezca que nadie ni alguna persona lo piensa, pero yo he tenido esas preguntas que les han hecho. La pregunta que quiero que me respondan es la siguiente. ¿Cómo puedo conocerme? ¿Cómo puedo reconocer que estoy viviendo algo tangible en un sueño y a la vez en otra realidad? Porque me he descubierto en varias ocasiones que tengo un sueño muy vívido, no sé si lo dije bien, en el cual yo estoy obteniendo cosas, logrando cosas, pero estoy en un ambiente totalmente distinto y aún así me siento muy familiar con ese lugar. Pues bien, muchas veces muchos sueños así de esa característica es la conexión que tenemos con nuestro doble en otra dimensión. Vivimos esa experiencia y hay una conexión y más cuando dormimos. Salimos de nuestro cuerpo y nos es más fácil poder entablar esa conexión. Muchas veces esos sueños así son reales. Estás viviendo algo en otra dimensión, con otras personas, con otra gente, estás comiendo algo, estás tocando algo, estás sintiendo algo, generando algo. Lo bueno es que si estás generando algo que te hace bien, traer esa frecuencia a esta realidad, ¿sí? Muchas veces sucede que esos sueños no son más que una idealización mental de lo que queremos, pero genera una frecuencia. Traer esa frecuencia a la realidad también es muy bueno. Pero en este caso en particular, porque siento la energía de lo que me está hablando, ustedes dirán, este está loco, bueno, pero tengo esa posibilidad de leer un mensaje o de escuchar algo y siento la frecuencia, la energía. Y ahí nomás a mi mente vienen imágenes y palabras y todos estos temas de canalizar. En este caso el sueño, él está recordando otra existencia. Así sería la palabra. Y qué bonito. Qué bonito porque si tiene ese poder para recordar eso en sueños, podría utilizarlo para manifestar cosas o manifestar materia a su favor. O sea, ¿está yendo hacia atrás y regresa aquí? ¿O está brincando? ¿Cómo lo está haciendo? Nosotros vivimos muchas realidades en distintas dimensiones. Nosotros venimos a autoobservarnos, a autoconocernos.
Nuestra alma gemela no está aquí, está en otra dimensión. O nuestras almas gemelas, o nuestros fractales. No sería justo que dos estén aquí viviendo la misma experiencia. ¿Para qué si con uno alcanza? Pero esa conexión se hace muy fuerte, muy fuerte. Así que lo puedes recordar, ¿sí? Está muy bonito. Les pasa a muchísimas personas, a muchísimas. Entonces, el poder recordar y el poder no sentir miedo es fundamental. ¿Por qué? Porque a través del miedo también pueden manipular y ahí comienzan las intervenciones. Bien, Más, Manolo. voy. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Vamos. La siguiente pregunta va más o menos encaminada a esa parte. Tiene que ver acerca de lo que hablabas de la manipulación. Ajá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, haciendo alusión a sus comentarios en sus videos. Me encontré con el video en el cual nos hablan acerca de la inteligencia artificial y cómo es probable que nos estén manipulando desde otro punto o desde otro centro energético. Me da curiosidad saber cómo es que esto puede ser posible que una persona aquí, si estamos en una granja, se dé cuenta acerca de esto y no pueda ser que esté despertando, porque hacen alusión a que si alguien dice que ha despertado, no es cierto. Sí. ¿Y qué es lo que sería? ¿Cómo es que puedes saber si alguien está aquí? ¿Cómo es que sea esa información? A ver, ¿cómo es si alguien que está aquí en esta fisicalidad, En la granja. sí, puede saber? Que está en una granja. Porque, o sea, es fácil. Bueno, perdón, para mí es fácil. Estamos siendo manipulados. ¿Cómo se pueden dar cuenta de la manipulación? Entrando en un proceso de meditación profunda. Así es lo más fácil de poder darse cuenta que estamos en una manipulación. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en un estado de meditación profundo, su parte energética, ¿sí?, se activa conscientemente y empieza a mostrar. Nosotros dividimos, bueno, no nosotros, sino todos, nuestra experiencia energética en la parte física o el área física o esta fisicalidad, que es donde están todos los cuerpos físicos. Cuerpos físicos. El campo energético o la cuarta dimensión, que es a donde están todos los cuerpos energéticos, ¿sí? Todos los desencarnados están ahí y todos, miles de otros seres también están ahí. Desde ahí ejercen la manipulación. Desde ahí, ¿sí? Desde ahí ejercen toda la manipulación. Cuando una persona deja o se da cuenta que hay una manipulación en uno, ¿qué pasa? Si se da cuenta realmente, su economía empieza a fluir tan bien porque se da cuenta que es una manipulación, que lo puede crear a su antojo, que lo puede manifestar. No se deja robar su energía y su energía es todo. Entonces, de esa manera nos damos cuenta. Hay ciertas terapias que hacemos que les ayudan a darse cuenta. A ustedes, no que nosotros te lo decimos, no. Te llevamos a que lo veas por tus propios ojos o que lo sientas por tus propios ojos. Así es como se hace una sanación, cortando con esas manipulaciones. Así es como se hace. Así es como trabaja un chamán en solitario. Recuerden que un chamán viaja, es un viajero entre mundos. El chamán decía, viajamos al otro lado, al otro mundo. Viajaban a la cuarta dimensión donde están todos los cuerpos energéticos.
y ahí se trabaja, ¿sí? Entonces, no sé, Manuel, si quedó claro más o menos este concepto, pero el darse cuenta de esa manipulación es eso, poder darse cuenta que estamos siendo manipulados cuando tu estado de felicidad cambia permanentemente, sin razón alguna, cuando te enfermas sin razón alguna, cuando hay dolencias en tu cuerpo sin razón alguna, cuando te pasan cosas sin razón alguna, cuando ves seres sin razón alguna. Ahí te das cuenta muchas veces de la manipulación. Te quieren influir el miedo, la escasez, la frustración, el dolor, la inseguridad. ¿Para qué? Para que tu frecuencia baje. Nuestra humanidad, nuestro espíritu, genera una frecuencia, una energía de amor. Estos seres no pueden alimentarse de esa energía. Por eso la manipulación. ¿Y cuál es la mayor manipulación? El creer que no existen. ¿Cuál es el mayor robo que hacen de la energía sexual? En los puntos como lo quieran ver, relaciones, no relaciones, lo roban la energía sexual, la energía de creación más fuerte que el ser humano tiene. Entonces, cuando se da cuenta de esa manipulación es cuando el ser humano empieza a fluir, directamente a fluir. Cuando se da cuenta y lo corta, por cierto, ahí estaría completo el círculo. O comienza a cortar ciertos vínculos que lo mantienen atado a otros seres, a otras creencias, a otras programaciones. Ahí nos damos cuenta. Bien, Víctor, te agradezco. Les doy la bienvenida a los espectadores que tenemos por aquí, a aquellos que siguen entrando y saliendo también. Por ahí llegamos a tener 14, tenemos ahorita 13, vamos entre una subida y una bajada. Los invitamos a compartir esta canalización. Hagan preguntas, que participen, no sean tímidos, que nos hagan llegar todo lo que desean saber. Si quieren conocer un poquito más de Quetzalcóatl, quieren conocer un poquito más de las terapias, quieren conocer un poquito más acerca de lo que el terapeuta Víctor Macías puede hacer, es el momento. Bien, Víctor, vamos a llegar casi a la hora. Nos quedan 7 minutos. Nos queda tiempo suficiente para otras preguntas más. Vamos. Y me voy a acercar contigo a una pregunta que tiene que ver con... Aquí está. Me gustaría saber cómo es posible que pueda yo sanar un aspecto que no está presente en esta vida, sino en una vida pasada. Constantemente me siento o llega un momento de sentimiento de pesadez, de tristeza, de llanto, de que realmente la estoy pasando muy mal, siendo que minutos antes de esto estaba pasándola muy bien. Estoy disfrutando de una familia perfecta, estoy disfrutando de un trabajo muy ideal, estoy disfrutando de toda mi plenitud en mi familia, con mi marido, con mis hijos, pero no puedo escapar de ese sentimiento y esa sensación. Lo más fácil es una terapia. ¿Por qué? Porque si ella ya siente que es de una vida anterior, lo tiene que sentir para que sea real. No solamente porque alguien te lo haya dicho. Sí, lo tenés que sentir. Si ella ya siente que es de una vida anterior, ya está cerca de poderlo liberar. Identificar qué es sería lo correcto. ¿Por qué? Porque esa vibración que arrastra genera olas de vibraciones de tristeza, que no solamente las guarda ella, sino las transmite a su familia. Y eso es real, ¿por qué? Porque somos una frecuencia, somos una energía. Las paredes de tu casa guardan información, tu ropa guarda información, por más loco que parezca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder sanar?
hacer una terapia donde puedas ir a tu vida anterior y descubrir realmente si es en esa vida o en cuál es, o qué es lo que está pasando, qué es lo que te lleva a esos estados. Esas situaciones así son especiales para la terapia de liberación cuántica, especiales. ¿Por qué? Porque se enfocan ya en un tema específico, en un recuerdo, en un sentimiento, en una vibración, en un presentimiento, en un sueño. Hay una carga energética, hay una información y hay una memoria. Y hay una programación. Esa información generó una programación. ¿Cuál es la programación? De no poder disfrutar lo que tenés, de no poder disfrutar de la felicidad, de no poder disfrutar de lo bonito que está constituida tu familia y tu vida. Esa es la programación. Entonces, cuando querés estar feliz, llega esa programación y te dice al oído, yo te dije, no vas a ser feliz. No podés ser feliz, no debes ser feliz. Y no sabes por qué. Entonces, lo ideal es encontrar la causa de esta programación. Muy bien, muy bien. Qué interesante que lleguen a vivir ese tipo de episodios Claro. o situaciones, vaya. Sí, sí. Sí, son difíciles. Hacemos la última pregunta, Manuel. ¿Ok? Bien. Aquí nos preguntan, ¿en qué momento es cuando yo decido que ya no es suficiente o que mi cuerpo ya no es suficiente? Los pongo en el contexto. Tengo una enfermedad autoinmune. Sí. Disfruto mucho de mis días. Hay días buenos y hay días malos. Sin embargo, hay ocasiones en las que definitivamente el día malo se convierte en una pesadez. Y no sé si realmente deba de rendirme yo o deba de rendirse mi cuerpo. ¿Cuál es el primer paso para identificar cuál es cuál? Pues cuando te tenés que rendir, te tenés que rendir. Una de las maneras de cortar con sufrimientos grandes es rendirse. Ya lo dijimos en otros episodios. Rendirse. Cuando un soldado se rinde, ya los otros dejan de pegarle. Se rindió, ya no tiene sentido pegarle en el piso. Pero hay que rendirse desde adentro, desde lo profundo, desde no doy más. Ya que pase lo que tenga que pasar. Esa es una rendición. Cuando un cuerpo se rinde, la mente se arrodilla. La mente se arrodilla. ¿Por qué? Porque es tanto el dolor que no se puede dimensionar. La mente no entiende el dolor, no lo entiende. Por eso se hace más agónico. Cuando hay episodios de dolor tan fuertes, físicos, uno lo primero que se pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque en realidad el cerebro está preguntando por qué, pero no pregunta por qué me pasa esto. Lo que pregunta el cerebro es ¿por qué siento esa programación? ¿Por qué me llegan estos sentimientos? ¿Por qué? Y no sabe qué es el cerebro. Al no saber qué es, el cerebro es una máquina. Información que le llega la reproduce, entonces la sigue reproduciendo. No sabe qué es. Ya cuando se altera tanto, lo puede llegar a